Seguimos, por supuesto, con la información. Yo le había adelantado que para mí es un privilegio que el día de hoy los embajadores de algunos países de la Unión Europea y el representante de la Unión Europea nos acompañen. Saludo al embajador Peter Tempel, embajador de Alemania. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Saludo al embajador Juan López Dóriga, embajador de España en México. Embajador, muy buenos días. Buenos días, Leonardo. Gran gusto. Saludo también a la embajadora de Francia, en Grillo. Soyez la bienvenue. Embajadora, ¿cómo está? Sí, muchísimas gracias, Leonardo. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Y me acompaña también Jean-Pierre Bou, el representante de la Unión Europea en México. Jean-Pierre, buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, pues empezamos contigo, si te parece. ¿Hay espacio para la solidaridad en medio de la pandemia? ¿Cómo está, digamos, pensando la Unión Europea, no solamente la dinámica que están viviendo al interior de sus países, sino en su relación con el mundo? Jean-Pierre. Pues la Unión Europea está ahora redoblando los esfuerzos para hacer frente a esta crisis y como lo dices, tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, lo más importante que hay que destacar es el reciente acuerdo en el marco del Eurogrupo, que es el grupo que junta a los 19 estados que han adoptado el euro como moneda común. Y estos 19 estados se pusieron de acuerdo para autorizar el más importante paquete de ayuda económica en la historia de Europa. Se trata de más de 500.000 millones de euros y esta cantidad va a servir para reforzar los sistemas de salud de los países de la Unión Europea, préstamos a empresas que lo necesiten por parte del Banco Europeo de Inversiones y también ayuda a las personas en situación de desempleo parcial. Hay también otras iniciativas, por ejemplo, para el abastecimiento de medicamentos y otros productos vinculados a la salud, etcétera. Pero también quisiera subrayar la importancia de la dimensión externa, porque primero hubo decisiones para una ayuda de urgencia a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que es uno de los actores principales en la situación actual. Y además el paquete que fue anunciado hace solo unos días, el llamado Team Europe o Equipo Europa, que es también un paquete de ayuda masivo con al final más de 20.000 millones de euros para ayudar a los socios externos de la Unión Europea a hacer frente a esta crisis. Se trata de fondos de la Unión Europea, entonces de la Comisión Europea, pero también del Banco Europeo de Inversiones y es muy importante también fondos que van a ser otorgados por los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, estamos trabajando en un espíritu de solidaridad y esto va a ayudarnos a proporcionar ayuda a los varios países en el mundo que la necesiten, incluso en América Latina. Embajador Tempel, tenemos aquí las proyecciones de crecimiento que el día de ayer dio a conocer el FMI para todas las economías. Esto es un gran desafío y al mismo tiempo que tenemos que lidiar con la crisis sanitaria, tenemos este problema económico. ¿Cómo se están viendo las cosas desde Alemania? Cuéntenos. Sí, no, es verdad, es el gran reto, el gran desafío, digamos, la combinación entre, por un lado, la lucha contra el virus, las medidas para interrumpir la propagación del virus y hemos tomado decisiones muy estrictas en Alemania. Hemos cerrado las universidades, las escuelas, hemos prohibido todos los eventos deportivos, culturales, etc. Y hemos pedido a la población de quedarse en casa y respetar la distancia. Por un lado, pero por otro lado no se puede matar a la economía, ¿no? Entonces, ya en este momento estamos discutiendo en Alemania cómo salir de esta situación sin poner al riesgo
lo que hemos logrado hasta ahora. Y eso es la balance, tomar medidas eficaces, eficientes, durante unas 2 meses más o menos en Alemania al menos. Pero por otro lado, permitir a un punto la reapertura de las plantas por la producción industrial y las pequeñas tiendas. El problema es que todos somos, México y Alemania, Francia, Italia, España, somos partes de unas cadenas de valores internacionales globales, ¿no? Lo que se produce en México, por ejemplo, se necesita para la producción en China, en Estados Unidos o en Europa. Y eso es un poco el gran desafío de hacer las cosas de manera correcta. Claro. Embajador López Dóriga, España efectivamente pues ha sufrido, hemos relatado parte de lo que ha sido esta grave crisis sanitaria. Ahora están en plena fase de discutir el desescalamiento o desescalada, no sé cómo se dice, en fin, esta vuelta a la vida normal. ¿Cómo están las cosas en España, embajador? Pues primero muchas gracias por darnos esta oportunidad. Yo quisiera empezar diciendo que desconocemos todavía muchas cosas del virus, pero sabemos muchas cosas más que hace 2 meses. Y ese conocimiento lo hemos obtenido haciendo un esfuerzo de prueba y de error. Y los países están aprendiendo los unos de los otros. Y a los que les ha llegado la pandemia más tarde, pues tienen alguna ventaja sobre aquellos a los que llegó primero. En España las cifras están mejorando, la curva se está aplanando. En la primera quincena de marzo llegamos a tener crecimientos de contagios superiores al 30%. Ahora estamos en dígitos del 4, del 3, incluso del 2 hemos alcanzado. Las unidades de cuidados intensivos están ya descongestionadas. ¿Y cómo se ha hecho esto? Pues trabajando en muchos frentes. Me gustaría destacar que las medidas de aislamiento han sido de las más estrictas del mundo. Las cifras han sido absolutamente transparentes y hemos utilizado siempre criterios científicos. Pero lo que me gustaría destacar sobre todo es que se ha producido una explosión de solidaridad dentro de la sociedad española. Hemos visto pues, los aplausos al personal sanitario todas las noches a las 8 desde hace un mes, la movilización de las empresas para ayudar. SEAT ha estado produciendo respiradores de campaña, por citar solo una, o sobre todo el cumplimiento de la cuarentena por parte de la población. Entonces, ¿dónde estamos? El 30 de marzo se paralizaron todas las actividades no esenciales. El 13 de abril, antes de ayer, quedaron sin efecto con algunas limitaciones esas medidas. Lo que significa que están empezando a funcionar algunas actividades económicas, como ha dicho Peter, son necesarias, sobre todo en la industria, sobre todo en la industria. La desescalada es un proceso muy, muy complejo. Nadie tiene experiencia, nadie tiene las ideas claras. Será en todo caso un proceso progresivo y cauteloso. La presidenta de la Comisión Europea ha dicho hoy que tendrá que ser coordinado, pero no idéntico. Y solo concluir diciendo que es un asunto muy serio, probablemente uno de los más serios que hayamos tenido que abordar en las últimas décadas, sino el que más. No tenemos herramientas globales para hacer frente a esto y creo que tendríamos que tener claro que hasta que todos no estemos a salvo, nadie estará a salvo. Muchas gracias. Tengo efectivamente esa. Anne Grillo, embajadora, preguntarle cómo están las cosas en Francia. Recordamos que el presidente Macron amplió hasta el 11 de mayo el confinamiento, pero al mismo tiempo Francia ha tenido un modelo particular que le ruego comparta con el auditorio. Embajadora. Sí, muchas gracias, Leonardo. Me gustaría sumarme a las
de Juan sobre la situación en Francia. En nuestros países europeos vivimos como situaciones en contextos diferentes, pero con muchas similitudes, en especial entre Francia y España. En este momento estamos en una fase por supuesto, de medidas muy estrictas en materia de aislamiento, de todo el mundo debe quedarse en casa. Y el presidente Macron quiso hace 2 días dar una perspectiva. Es decir, sí hay que quedarse en casa hasta el 11 de mayo, pero al mismo tiempo el gobierno está preparando un plan para volver a la vida normal. Y una de las medidas que el presidente quiso enfatizar es que vamos a empezar por la reapertura de las guarderías, de las escuelas, de las prepas, por un motivo interesante, que esta crisis mundial, global, sanitaria, económica, social, ha acentuado mucho las desigualdades, incluso en un país como Francia, que ya tiene mecanismo de protección social robusto. Es decir, que sí seguimos con un plan muy estricto de aislar a las personas en su casa y al mismo tiempo preparar este retorno a la vida normal social, empezando por lo que es clave, la educación, que es donde las desigualdades pueden ser lo más fuerte, porque no todos los alumnos tienen la suerte de tener el apoyo de padres detrás de ellos, y la educación a distancia es un recurso, pero no el único, y preparar también la reactivación progresiva de la economía, pero también de manera muy, muy gradual, con actividades esenciales, pues reagendando unas actividades como, por ejemplo, todos los festivales, todo esto, todo en el sector del turismo, del entretenimiento. Esto no va a reabrir de esta manera, pero con un plan, con distintas fases de proceso y en un enfoque particular en el apoyo a las pymes, que en Francia es tan clave para la economía. Sí, que es interesante, digamos, el modelo francés de encadenamiento de las grandes empresas con las pymes. Pero me quedo con usted, embajadora Grillo, preguntarle: Alemania, Francia, México después forman parte de este grupo que refrenda la idea de un multilateralismo eficaz. En estos tiempos en los cuales, decía el embajador López Dóriga, aquí o salimos todos o no sale absolutamente nadie, hay que hacer un nuevo voto por el multilateralismo, y le pongo el apellido de eficaz en el que nuestros países han insistido tanto, embajador. Sí, Leonardo, estoy totalmente de acuerdo contigo, con Juan y con Peter, y me gustaría compartir una convicción: es que esta crisis no tiene fronteras, es mundial, en todas sus dimensiones, sanitarias, sociales, económicas. Tenemos 2 opciones: o la consideramos como una simple paréntesis, y creo que nos equivocaríamos mucho en hacerlo, o la usamos para mejorar el futuro al construir más solidaridad internacional, para tomar la palabra de solidaridad que mencionó hace unos minutos Juan. Y para mí la segunda opción es la única posible: el repliegue, el proteccionismo, la contestación sistemática de las instituciones internacionales serían errores graves. Hoy en día, y lo vivimos cada uno de nosotros, incluso de manera dolorosa, los desafíos son globales y las respuestas deben ser colectivas. Al sumar todos nuestros esfuerzos, ningún país ha podido enfrentar esta crisis solo. Más que nunca, países como México, los países de la Unión Europea,
debemos fortalecer las instituciones y agencias internacionales, empezando para mí, para las Naciones Unidas. Pero respaldar, Leonardo, estas instituciones no significa que no haya que reformarlas. Claro. Debemos comprometernos aún más en lo que tú llamas el multilateralismo eficaz. Y por eso, si me permites, me alegra mucho que sea México que haya presentado un proyecto de resolución en las Naciones Unidas para fortalecer la cooperación internacional y asegurar el acceso global a los medicamentos, vacunas, equipo médico necesario para enfrentar la pandemia de COVID-19. Este proyecto mexicano responde a las preocupaciones que tienen muchos países europeos, Francia, por supuesto, incluido. Y es una de las lecciones de esta pandemia. La batalla que vivimos para comprar insumos, equipos de protección, requiere cooperación y evitar las meras lógicas nacionales. Ya. Pues sí, interesante, el presidente lo planteó en el G20 y después el embajador de la Fuente lo planteó efectivamente en la ONU. Preguntarle, embajador López Dóriga, la actualidad española, como es natural en México, tiene mucha visibilidad. España nos lleva ventaja en esto que pues en México nos anuncian que mañana entraríamos a la fase 3. ¿Usted qué experiencias compartiría con México? Es decir, puesto que hemos visto con diferencia, no solamente en el horario van adelante en España, sino en este caso la crisis sanitaria. ¿Qué experiencias nos deja efectivamente el tratamiento de la crisis en España o qué errores, embajador, nos diría usted no deberíamos cometer en México? ¿Qué aprendizaje han tenido? Pues mire, como decía Leonardo al principio, lo sabíamos o lo desconocíamos casi todo del virus al principio de este proceso y sabemos mucho más ahora. Y todo eso que hemos descubierto estamos dispuestos a ponerlo a la disposición de México, porque, lo hemos aprendido en un proceso muy difícil. Como decía antes, han sido semanas muy, muy duras. Y quizá, pues, lo que podemos compartir es parte de todas nuestras experiencias prácticas. Cómo se habilita un sistema de hospitalario, un sistema sanitario a toda velocidad para hacer frente a un aluvión de casos, ¿no? Cómo se pone al sector privado al servicio de la causa. Uh-huh. Citaba como una gran empresa española de capital alemán, pues fue capaz de fabricar en pocos días respiradores y ponerlos, digamos, al servicio de los hospitales. Hay 1000 iniciativas como esa que se están poniendo en marcha. Hay 40, 50, 60 grupos de investigación intentando encontrar los medicamentos con los que se puede aliviar o las vacunas con las que se puede curar. Todo esto estamos dispuestos, yo creo que todos, ¿no?, a ponerlo a disposición de México. Sí. Embajador Tempel, ahora los ojos del mundo y México, por supuesto, está muy atento, es cómo se va, digamos, regresando a la actividad normal. Alemania además es una federación. En México y en Estados Unidos hemos tenido un debate muy fuerte sobre cómo se estructuran las competencias entre los niveles de gobierno locales y nacional. Pero no me meto a la estructura norteamericana. Le pregunto, en Alemania, ¿qué lecciones podrían compartir con el mundo en esta, digamos, fase que ahora mismo están enfrentando de desescalamiento, la desescalada, la vuelta a la normalidad de la actividad económica y de la vida cotidiana? Embajador Tempel. Sí, en Alemania somos una federación, ¿no? Tenemos 16 estados federados, México tiene 32. Nuestra experiencia es que es muy, muy importante adelantar juntos, ¿no? El Estado federal con los estados federados para tomar más o menos las mismas medidas, para seguir el mismo camino. Y exactamente en este momento, cuando hablamos aquí,
el gobierno alemán está en reunión con los Estados Federados para justamente decidir los primeros pasos para salir de las crisis, digamos, reabrir las pequeñas tiendas, tomando medidas de precaución. Por ejemplo, la cuestión de las fronteras, del control de las fronteras. Entonces, es muy importante nuestra experiencia, digamos, coordinarse con los estados federales y tomar medidas para salir con mucha precaución, ¿no? Muy lentamente, con mucha precaución. Para salir de la crisis hay que controlarla antes. Tenemos que cooperar. No hay medicamentos contra el virus, no hay vacunas y es un desafío desarrollarles en los meses que vienen y por eso necesitamos la cooperación internacional. Embajador Wu, terminamos con usted. Último apunte. Sí, pues yo quisiera insistir una vez más en esta importancia de la solidaridad que ha sido subrayada por los embajadores. Es muy importante. No podremos salir de esta crisis sin la solidaridad de todos. Y lo que hemos visto en Europa en este ámbito fue muy alentador, porque, por ejemplo, hemos visto pacientes franceses que recibieron tratamiento en Alemania, en Suiza, en Luxemburgo. Hemos visto equipos de médicos rumanos o hasta noruegos viniendo a ayudar en Italia. Entonces creo que todo esto ha sido muy importante. Creo que esta crisis ha sido una lección de solidaridad también y creo que esto tal vez puede darnos unas ideas de las maneras para reforzar aún más la Unión Europea en el futuro. Y creo que vamos a ver también manifestaciones de esta solidaridad en las relaciones entre la Unión Europea y México, como lo indicaron los embajadores. Los países de la Unión Europea están preparados a compartir sus experiencias en esta crisis con México y creo que juntos podremos ir más allá. Muchas gracias. Pues, embajador Wu, muchísimas gracias. Señoras, señores embajadores, muchísimas gracias por amanecer con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luego, gracias. Un abrazo. Bueno, pues